El 22 de octubre de 1844 inició en el cielo un magno evento, el cual se le conoce como la boda más extraordinaria de la historia. Lo que hace extraordinaria esta boda son 4 cosas. Número 1, el tiempo que lleva ya celebrándose. Número 2, la rigurosa elección que se hace de los invitados, no a las bodas, pero sí al banquete de bodas. Número 3, que el traje para ir a ese banquete de bodas no lo tengas que comprar tú, ni uno que tengas en casa para ponértelo, sino que es provisto por el organizador de la boda. Y número 4, que los invitados a este banquete de bodas finalmente vienen a ser parte de la novia y se quedan a vivir para siempre con el novio. Estas 4 cosas hacen extraordinaria esta boda. Pero ¿de qué boda estamos hablando? Abramos la Biblia en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Impresionante escena de juicio la que mira el profeta Daniel. Tronos son colocados. Un juez se sienta en el trono principal. La eternidad de ese juez es descrita al ser presentado como anciano de días. La pureza de ese juez está representada en sus cabellos blancos, como también en su vestimenta. Y el hecho de que diga que hay más tronos colocados nos dice que es prácticamente una corte la que va a entrar en sesión. Según se mira en la escena, hay testigos por millares y por millones de millones. ¿A dónde está ocurriendo esto? ¿Dónde está sucediendo esta escena? Bueno, tendríamos que mirar en las Escrituras a dónde es que se encuentra el trono. Y la Biblia nos ha enseñado a dónde es que se encontraba el trono cuando era en relación con Dios. Vamos al libro de Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22. Libro de Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22. Capítulo 25, verso 17 al 22 dice: harás también un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos.
Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Cómo llegaron a entender los antiguos este acto de que Él mandara de allí, que hablara de allí y que declarara de allí? ¿Cómo llegaron a entenderlo ellos? ¿Qué cosa era eso en sí? Vamos al Salmo 99, verso 1. Salmo 99, verso 1. Y aquí dice la palabra: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Los antiguos entendieron que Dios allí en ese propiciatorio, donde esos querubines se manifiestan con ese gran respeto, entendieron que allí Dios se sentaba. Pero ahora mire lo que dice Ezequiel capítulo 43, verso 7. Ezequiel capítulo 43, verso 7. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Nosotros vemos que Dios está hablando al profeta en cuanto a una visión que le ha mostrado del templo. Y Dios está diciendo de que ese es el lugar de su trono. De manera que en el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde la tapadera es llamada propiciatorio, de donde Dios declaraba, de donde Dios hablaba, de donde Dios mandaba, hermanos, ese ha sido el trono de Dios. Ahora, el trono es un símbolo de juicio. Vamos a leer lo que dice el Salmo 9, versículo 4. Dice el salmista: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Ahora mire los versículos 7 al 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono, ¿para qué cosa? Para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Nosotros encontramos que en ese trono Dios se sienta para hacer juicio. Y su juicio es justo, su juicio es recto. Es decir, no hace favoritismos. El juicio de Dios es basado inclusive en registros infalibles. Por eso nosotros vimos que libros se abrieron
en la visión que Daniel le fue presentada. Pero en esa visión que a Daniel se le presenta, donde el juez divino se sienta en su trono, allí llega alguien que vale la pena ponerle atención. Vamos a abrir la Biblia otra vez en Daniel 7 y veamos los versículos 13 al 14. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nosotros miramos aquí que el que viene a la sala del tribunal ahora es uno que se identifica como hijo de hombre. Ya a esta altura ustedes saben de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dijo Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Veamos lo que Él dijo en relación con esto que acabamos de leer, que un hijo de hombre viene a la sala del tribunal. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22 y 23. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honrará al Padre que le envió. Ahora mire el verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. Así que nosotros vemos a uno semejante al Hijo del Hombre que viene a la sala del tribunal que ve Daniel. Daniel mira que es para darle honra, es para prácticamente rendirle honores, para adorarlo. Y Jesús está diciendo de que ese que vendría como Hijo del Hombre a la sala del tribunal era Él mismo. Jesús está diciendo que Él vendría para que le honraran así como honran al Padre, y que vendría con la autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Ahora, el espíritu de profecía nos dice algo al respecto que vale la pena compartir ahora. Los sacerdotes y gobernantes se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo, pero Él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Y el que dio la luz, el que siguió al alma con las más tiernas súplicas, tratando de ganarla del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y juez. El que hizo frente al engañador y a través de todos los siglos procuró arrebatar cautivos de su dominio, es quien pronunciará el juicio sobre cada alma. Nosotros miramos cómo el espíritu de profecía confirma las escrituras al decirnos que efectivamente Jesús es el juez. Bueno, la escena de juicio que vio Daniel, resulta que también la vio el apóstol Juan en el Apocalipsis. Vamos para allá, al capítulo 4, versículos 1 al 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 4. Y miremos aquí la misma escena con algunas variantes. Después de esto miré,
Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esta, hermanos, es la misma escena que miró Daniel, con algunas variantes. Daniel, por ejemplo, él solo miró que fueron puestos tronos y que el anciano de días, o sea, Dios el Padre, se sentó en uno de ellos. Juan ve que son 24, más donde está el Padre sentado, pues son un total de 25. ¿Por qué habían ancianos sentados en los tronos? Mis hermanos, porque los ancianos en el pueblo de Dios tenían la función de juzgar junto con el rey. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a Primera Reyes, capítulo 12, 6 al 14. 6 al 14. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, el consejo que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos en algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Si ustedes notan, los ancianos hacían una labor de consejeros, de juzgar también junto con el rey. Por eso es que Juan mira que son ancianos los que están sentados en ese tribunal donde el ser divino, nuestro Padre Celestial, se ha sentado, porque ellos van también a ser parte de la corte celestial. Ahora, volviendo a Apocalipsis 4, vamos otra vez para allá, y quiero que note aquí, hermanos, lo majestuoso que es la presencia del que está sentado en el trono. Vea usted el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nosotros miramos aquí cómo había brillo por doquier.
piedras preciosas de las cuales brotaba luz, era lo que rodeaba a este ser que estaba sentado en el trono. Dice que había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, es decir, un color verde. De ese arco iris que le rodea, mire lo que el don profético ha revelado. En el arco iris que se extiende por sobre el trono, hay un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Siempre que se presente la ley ante la gente, que el maestro de la verdad señale al trono cubierto con el arco iris de la promesa, la justicia de Cristo. La gloria de la ley es Cristo. Él vino a magnificar la ley y a hacerla honrosa. Preséntese con claridad que la misericordia y la paz se han encontrado en Cristo y que se han abrazado la justicia y la verdad. Así como el arco en la nube se forma con la unión de la luz del sol y la lluvia, así también el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No se debe presentar únicamente la justicia, pues se eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que se extiende por encima del trono. Lo que hace completa la salvación es la combinación del juicio y la misericordia. La unión de ambos, mientras contemplamos al Redentor del mundo y la ley de Jehová, nos induce a exclamar: tu benignidad me ha engrandecido. Review Herald del 13-12 de 1892. Así que, hermanos, ese arco iris allí en ese trono, pues nos habla del grande amor de Dios, de su gran misericordia. Pero noten los seres especiales que están junto con los ancianos y lo que hacen junto con ellos ante la majestad de los cielos. Miren ustedes lo que dice aquí los versículos 6 al 11 ahora. Y delante del trono, dice Apocalipsis 4, de 6 al 11, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, esto es impresionante. Ustedes pueden mirar aquí que se menciona a los 4 seres vivientes prácticamente inteligentes en extremo. Tienen ojos por todos lados, todo lo pueden ver. Pero Ezequiel miró también a estos seres vivientes y él los llamó querubines. Y esto es importante tenerlo claro en la mente, porque en el propiciatorio lo que había, mirando con reverencia hacia él, ¿qué cosa eran? Eran querubines. De manera que nosotros estamos mirando aquí que si era en el lugar santísimo que había un trono con querubines, nosotros estamos mirando aquí, hermanos, que lo que estamos leyendo es algo que está sucediendo en el lugar santísimo, porque hay seres vivientes que Ezequiel los identifica como querubines.
Cuando Ezequiel miró esta escena, es impresionante lo que dice acerca de estos querubines. Y yo creo, hermanos, es mejor que nos detengamos leyendo en la palabra lo que sucede frente a la majestad de los cielos con estos seres vivientes. Vamos al libro de Ezequiel y miremos cómo aquí estos seres vivientes actúan. Vamos a Ezequiel capítulo 1. Y aquí nosotros encontramos en los versículos 4 hasta el 28 una escena impresionante. Dice versículo 4 en adelante del capítulo 1. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Hermanos, esta es la misma presencia divina. Y en medio de ella, dice, de esa figura como bronce refulgente, en medio de ella, dice, estaba también la figura de 4 seres vivientes. Y esta, dice, era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Cuántas alas tenían los que miró Juan? Tenían 6. ¿Cuántas alas dice que tiene aquí los que vio Ezequiel? 4. Dice, los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían mano de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. Pero pónganle atención a esto, hermanos. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Por qué no se volvían cuando andaban? Porque si se volvían al andar, le darían la espalda a aquel ante quien ellos estaban presentes. ¡Qué respeto! ¡Qué reverencia! No se volvían al andar porque implicaba darle la espalda al ser divino. Oh, si nosotros tuviéramos conciencia de cuando venimos a la iglesia, ante quién nos venimos a presentar, cambiará mucho la forma de cómo nos comportamos. A nosotros se nos ha olvidado que cuando venimos aquí, no venimos a ver al pastor, ni venimos a ver a los hermanos. Venimos a presentarnos ante la presencia de Dios. Y a veces nos da de estar entrando y saliendo, es una de irreverencia. No hemos entendido. Es más, hasta nos dormimos delante de su presencia. Hermano, venir ante la presencia de Dios es algo grande. Hay que prepararse para venir ante la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? El 9 ahora, el 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduvieren. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Insisten que no se volvían, no le daban la espalda a Dios. Cuanto a la semejanza, dice, de los seres vivientes, su aspecto, dice, era como de carbones de fuego encendidos,
como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Hasta las ruedas, hermanos, hasta las ruedas tenían reverencia delante de Dios. Interesante. No se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, dice, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas, dice, de los seres vivientes, aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión, que hablaba, que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura, hermanos, miren ustedes, de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia, dice, como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hemos leído, hermanos, la misma escena que miró Juan, aquí Ezequiel, con variantes, con detalles que hacen ver lo impresionante y lo solemne que es estar ante la presencia de Dios. Sin embargo, hay algo más que Ezequiel dice con respecto a estos seres vivientes. Vamos al capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 al 20. Miré, dice, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Noten, ya los identificó, ya les llamó querubines. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro.
Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que el lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viví en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran, ¿qué cosa? Querubines. Así que nosotros miramos, hermanos, una escena que se da en el lugar santísimo del santuario. Miramos a los querubines y miramos el trono, justo lo que había en el santuario terrenal, que era figura del celestial. Pero impresionante escena la que le fue mostrada al profeta Ezequiel. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esto, hermanos? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto de la forma ordenada, de la manera reverente, de la manera como se manejan o se mueven estos seres vivientes delante de la presencia de Dios? Bueno, miremos el don profético para que nos diga qué es lo que nos enseña esto. Muchas, dice, de las más gloriosas revelaciones registradas en la Biblia fueron dadas por el Señor en las horas más tenebrosas de la historia de la iglesia. El Señor ha dado esas revelaciones de su gloria para que los hombres queden profundamente impresionados por la santidad del servicio. ¿Escucha? Para que los hombres queden profundamente impresionados de la santidad del servicio. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a servir a Jehová en adoración, ¿no es cierto? Nosotros debemos estar impresionados, hermanos, por quién es Él, por quién está aquí. Dice, el Señor ha dado esas revelaciones de su gloria para que los hombres queden profundamente impresionados por la santidad del servicio. La mente, dice, ha recibido impresiones con fuerza solemne para mostrar que Dios es Dios y no ha perdido su gloria. Él exige la máxima fidelidad en su servicio. En las mentes humanas se debe de quedar la impresión de que el Señor Dios es santo y que defenderá su gloria. Manuscrito 81 de 1906.
Pero bueno, hermanos, volvamos a la visión de Juan. Porque miren quién ahora va a aparecer ahí en la sala del tribunal que Juan mira. Vamos a Apocalipsis 5 otra vez y miremos los versos del 1 en adelante. Y vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Noten, es la misma escena que vio Daniel. Daniel miró millares de millares y millones de millones. Bueno, dice que eran millones de millones que decían a gran voz, verso 12: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nosotros entonces aquí miramos que hay un libro en la mano del que está sentado en el trono. Daniel miró libros en plural, abiertos. Aquí nosotros vemos que hay solamente un libro en la mano, pero estamos viendo el mismo escenario. Estamos viendo la misma sala del tribunal. Estamos viendo ancianos que tienen la labor de juzgar. Estamos viendo una corte en sesión. Y estamos viendo a uno como un cordero que es el único capaz de tomar el libro y poder desatar sus sellos. ¿Será esto una escena de juicio? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Dónde está este cordero de pie en la escena que estamos nosotros mirando? ¿En qué parte del cielo está? Miremos aquí el don profético. Que el ojo de la fe vea a Jesús de pie delante del trono de su Padre, extendiendo sus manos heridas mientras ruega por las almas que perecen en sus pecados. Que por fe veamos las coronas reservadas para los que venzan. Digno es el cordero que fue muerto y nos ha redimido para Dios. Nuestro precioso Redentor está de pie delante del Padre como nuestro intercesor. Pero noten esto que viene: que aquellos que quieran llenar la norma divina lo contemplen como su abogado de pie dentro de ¿qué? ¿Y qué había allá en el santuario terrenal dentro del velo?
Allá en el segundo departamento, dentro del velo, ¿qué había? Ahí estaba el trono de Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba la figura de los querubines. Dice la sierva del Señor: contemplen como su abogado de pie dentro del velo. Y para que nos quede más claro, dice: ¿qué experiencia se puede alcanzar ante el estrado de la misericordia o propiciatorio? Sabemos que el propiciatorio estaba en el lugar santísimo, el único lugar de refugio seguro. Jesús, dice, está de pie como garante y sustituto vuestro. Los que se acercan al Padre reconociendo el arco de la promesa y piden perdón en el nombre de Jesús, recibirán su petición. Así está escrito en el instructor de los jóvenes. Ahora, hermanos, es interesante las cualidades que se mencionan acerca de este cordero. Verso 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Digo que es interesante las cualidades que se mencionan, porque dice que tenía 7 cuernos. Los cuernos en profecía son símbolo de poder. De manera que al ser presentado aquí con 7 cuernos, lo que nos dice es que este es un cordero todopoderoso. También es un cordero que está completo, porque el número 7 denota algo completo, que no le hace falta nada, plenitud. Prácticamente, hermanos, el cordero tiene toda la autoridad de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono, porque él tiene todo el poder para hacerlo. Por eso es que lo toma. Pero también es interesante que al decir que tiene 7 ojos, nos menciona que este cordero está, hermanos, lleno de toda sabiduría. Es inteligente, pues los ojos, 7 ojos, denotan inteligencia y sabiduría completa. Es más, dice que estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, para dar a entender que ese cordero tiene la plenitud del Espíritu Santo con él. Y es interesante cuando él habla, cuando dice en las Escrituras que tenía 7 ojos y que son los 7 espíritus de Dios, porque Isaías nos dice cuáles son esos 7 espíritus. Vamos a Isaías capítulo 11 y veamos el verso 1. Isaías capítulo 11, verso 1. Miren, aquí están los 7 espíritus de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1. El espíritu de sabiduría, número 2. De inteligencia, número 3. Espíritu de consejo, número 4. De poder, número 5. Espíritu de conocimiento, número 6. Y de temor de Jehová, número 7. Nosotros tenemos aquí los 7 espíritus de Dios, que son los que el Cordero tiene y que lo hacen todo sabio y todopoderoso para poder tomar el libro de las manos de aquel que está sentado en el trono. Pero, ¿qué hay en ese libro? ¿Qué es ese libro? Bueno, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, el espíritu de profecía, que nos enseña muchas cosas que las Escrituras pues no nos dicen, y que llegaron como revelación a esa sierva del Señor, Elena White. Y miren lo que ella dice acerca de ese libro que Jesús toma de la mano del que está sentado en el trono. Miren lo que hay allí. Dice: el libro sellado fue abierto y ahora puede ser leído, y cada caso
será decidido de acuerdo a las cosas que están escritas en el libro. Manuscrito 164 del año 1904. Así que, hermanos, en ese libro hay registros. Hay allí, hermanos, anotaciones que se van a tomar como base para enjuiciar a los seres humanos. En otras palabras, lo que hemos leído en el capítulo 5 de Apocalipsis es, hermanos, una demostración del juicio final en la cual se abren los libros y donde el Cordero abre este en especial que está sellado. Este libro que está en las manos del que está sentado prácticamente viene a ser el original de la palabra de Dios. Nosotros tenemos solo una síntesis de la palabra de Dios, pero el original de la palabra de Dios, ese está en el cielo. Y mire lo que dice la sierva del Señor al respecto. Allí dice, en su mano abierta está el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Allí dice, estaban contenidos los pronunciamientos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, el consejo simbólico entero del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de la tierra. En lenguaje simbólico se encontraba en ese rollo la influencia de cada nación, la lengua y pueblo desde el principio de la historia de la tierra hasta su cierre. Así está escrito en la Carta 65, 1898. En otras palabras, hermanos, si este libro contiene todo lo que hemos leído, no cabe duda que, como dije, es el libro original de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más está registrado allí? Dice que contiene mandamientos, dice que contiene las cosas que Dios ha prescrito, contiene la historia de las naciones, la historia de la iglesia. Pero miren ustedes qué más contiene ese libro. ¿A vuestro rey he de crucificar?, preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su decisión fue registrada. Noten, ¿a dónde? En el libro que Juan vio en la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Palabra del Gran Maestro, página 294. Así que la decisión equivocada de los judíos al entregar a muerte a nuestro Señor, hermanos, es tomada en cuenta en el gran juicio de Dios. Pero ¿qué de los 24 ancianos que están allí? Ha habido diferentes interpretaciones. Algunos dicen que esos 24 ancianos son de los que el Señor se llevó cuando resucitó, porque algunos resucitaron con Él y por lo tanto son de las primicias que Él se llevó y son representantes de la raza humana allí, dicen algunos. Sobre todo porque dice: porque nos has redimido para Dios. Otros dicen de que esos 24 ancianos es una representación de los 24 turnos del sacerdocio de Israel. Otros dicen que es una representación de las 12 tribus, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y mientras los teólogos están allí discutiendo en qué realmente podrá significar los 24 ancianos, nosotros tenemos aquí el don profético que nos dice lo siguiente. En la Carta 65 del año 1898, Juan dice: estaba angustiado ante la incapacidad manifiesta de todo ser humano o inteligencia celestial de leer las palabras o aún mirarlo. Su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes, y se lo puse en rojo,
tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él le dijo en tono tranquilizador: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Nosotros vimos en la Biblia que esas palabras se las dijo a Juan, uno de los ancianos. La sierva del Señor dice que fue uno de los ángeles fuertes. De esta declaración, hermanos, se desprende que los 24 ancianos son ángeles exaltados en los concilios celestiales, pues tienen, dice, coronas y están allí en derredor del Padre. Hay otros textos del Espíritu de Profecía que quiero compartirles, 2 más para que ustedes miren que esto está sustentado. Miren esta: la perfección del carácter de nuestro Salvador despierta la admiración de los ángeles y de los hombres. Hay aquí un tema inagotable de pensamiento. El más brillante y exaltado de los hijos de la mañana proclamó su gloria en la creación y anunció su nacimiento con cantos de felicidad. Ellos velan sus rostros delante de él cuando se sienta sobre su trono. Y noten esto: arrojan sus coronas a sus pies. Y en lo que nosotros leímos, ¿quiénes fueron los que arrojaron las coronas a sus pies? Los ancianos. Noten, ella lo atribuye a los ángeles. Ellos velan sus rostros delante de él cuando se sienta sobre su trono. Arrojan sus coronas a sus pies y cantan sus triunfos a medida que contemplan su resplandeciente gloria. Nuestras almas son frías y desabridas porque no vivimos bajo los encantos incomparables de nuestro Redentor. Si ocupásemos nuestros pensamientos en contemplar su amor y misericordia, reflejaríamos lo mismo en nuestro carácter, porque mediante la contemplación somos transformados. Oh, dice, los misterios de la redención. Solo al exaltar a Jesús y rebajar el yo, podemos celebrar en su justa perspectiva el nacimiento del Hijo de Dios. Pero es interesante, los ángeles a los que se refiere esta cita tienen coronas y hacen con ellas lo mismo que hicieron los ancianos en el capítulo 4, verso 10. Es decir, las lanzan a los pies del Cordero y cantan, dice, sus triunfos, igual como en Apocalipsis 5, 9 al 10 que lo acabamos de leer. Hermanos, esto prueba de que estas coronas no son necesariamente símbolo de triunfo sobre el pecado y por consiguiente una característica exclusiva de los redimidos de entre los hombres. No, porque miren esta otra cita que les pongo. Conflicto de los Siglos, página 671. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles, ¿qué van a hacer? Depositarán sus coronas. Nosotros vimos en la escena que los ancianos depositan las coronas. La sierva del Señor viene diciendo que son los ángeles los que depositan esas coronas. Pero miren esta otra declaración: todos los santos ángeles lo acompañarán. De esta compañía escribió Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era 10 veces 10,000 y miles de miles. Manuscrito 28, 1886. Así que ustedes pueden ver que siempre es en relación con los ángeles que esta sierva le es revelado los personajes que están allí. Bueno, aunque nosotros hemos mirado, hermanos, hasta aquí una descripción de el gozo que experimentan estos seres celestiales, del gozo que experimentan los 4 seres vivientes y estos ancianos, hermanos, aunque nosotros hemos mirado eso, hay otra razón por la cual ellos se gozan. Y eso, vamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Y miren la revelación que encontramos aquí. Y vean ustedes el verso 15 al 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y dijeron: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto comprueba que todo lo que hemos estado leyendo ocurre en el lugar santísimo, porque el arca del pacto se mira, y esto ya comenzó a ocurrir. Dice que comenzó al sonar de la séptima trompeta. Este juicio que nosotros hemos estado leyendo acá, hermanos, comenzó en 1844. Desde entonces la séptima trompeta, en el contexto histórico de interpretación bíblica, ha estado sonando, diciéndole al mundo que el juicio ya ha comenzado. Es interesante que ellos adoran a Dios porque el tiempo de juzgar a los muertos ya llegó. Ellos adoran a Dios porque el Cordero es digno de tomar posesión del reino. Pero hermanos, hay algo más, y es lo que está en Apocalipsis 19, 1 al 6. Miren acá lo que dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Así que nosotros miramos, hermanos, que toda la corte que está allí en sesión, nosotros miramos que todos los asistentes, ellos se gozan por dos cosas: porque el juicio que Jesús ha venido a hacer es justo y verdadero, y también se gozan porque Él con eso ha tomado posesión del reino. Hermanos, pero tomar posesión del reino y hacer juicio, eso es equivalente ¿a qué? Vamos entonces a leer ahora los versículos 7 y 8. Miren ustedes, siempre el capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, hacer juicio y tomar posesión del reino es equivalente a una boda. De manera que nosotros miramos aquí que la boda ha comenzado cuando el juicio comienza. ¿Y esta boda con quién es? ¿Con quién se casa Jesús? Vamos a ver Apocalipsis 21 ahora y los versículos 9 al 11.
Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así que ¿con quién se casa Jesús? Él se casa con la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ella es la esposa. Y ustedes dirán: pero yo he oído siempre que la iglesia es la esposa. Sí, en otros pasajes es la esposa, pero aquí en esto que estamos leyendo, la esposa es la santa ciudad. Jesús se casa con la santa ciudad. Y usted dirá: pero ¿cómo se puede casar una persona con una ciudad? Bueno, hermanos, recuerden que este lenguaje que nos está presentando la Biblia es un lenguaje que Juan lo entendía muy bien. Porque en esos tiempos, cuando un rey iba a tomar posesión de su reinado en la ciudad, eso era considerado como una boda, y era motivo de alegría, era motivo de fiesta. De manera que para los que están en la escena aquí, ellos entienden que Jesús se está casando con la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora, hermanos, esta boda se ha convertido en la ceremonia de bodas más larga de la historia, porque ya lleva 174 años de estarse celebrando. Si la escena de juicio que hemos leído empezó en 1844, y eso es las bodas, imagínense ustedes cuántos años lleva ya y esta boda no ha acabado. La pregunta es: ¿por qué no ha acabado esta boda? Eso lo miraremos en el próximo tema. Pero yo solo quiero decirles, hermanos, mientras la boda se está celebrando, mientras la boda no termina, son dichosos aquellos que se preparen. Vamos a leer la bienaventuranza que tenemos aquí en Lucas 12, versículos 35 al 40. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, Cristo va a venir pronto de las bodas para llevar a sus invitados. Él está en este momento seleccionando a los invitados. ¿Cómo los selecciona? ¿En base a qué? Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima ocasión. Solo pregunto: ¿cuántos de ustedes les gustaría ir con Cristo al banquete de bodas? Que Dios les ayude y vivan preparados todos los días, viviendo en santidad, haciendo lo que a Dios le agrada, porque no sabemos cuándo Él vendrá de las bodas, pero cuando venga se llevará a los que estén preparados. Que Dios les bendiga. Saber
arrodillarnos para orar? Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque en las profecías bíblicas tú nos enseñas esta gran lección acerca de esta boda que ha comenzado con este juicio que se ha empezado a hacer en el cielo. Oh Señor, sabemos que las decisiones que se tomen en ese juicio, la elección que se hace de los invitados al banquete de bodas, eso, Padre, tiene que ver mucho con nosotros. No hemos tocado eso ahora, pero Padre, de antemano se nos dice que estemos preparados para cuando tú regreses de las bodas. Te pedimos, Señor, que así sea, que efectivamente cuando tú vengas a traer a los invitados, para que ahora se gocen contigo en el banquete de bodas, oh Padre, que cuando eso suceda, nosotros estemos listos para irnos contigo. Te rogamos, Señor, que en la elección que vas a hacer o estás haciendo de los invitados, oh Padre, que nosotros estemos haciendo tu voluntad de manera que nos tomes como uno de los invitados. Te pedimos, Señor, que en el día del banquete nosotros podamos estar allí con el vestido adecuado. Gracias, Padre, por exhortarnos a la preparación y por mostrarnos cuán solemne es ese juicio que se está llevando a cabo, cuán impresionante es la escena en la cual están involucrados los seres celestiales. Padre, te agradecemos y te alabamos por tus santos juicios que son justos y verdaderos. Así, Señor, en tus manos de amor nos ponemos y pedimos tu bendición al irnos de aquí en el nombre de Jesús. Amén.